Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 13. Doctrina y convenios. Secciones 27 y 28. Lección asignada del 24 al 30 de marzo de 2025. Titulado: Es preciso que todas las cosas se hagan con orden. La revelación todavía era un concepto relativamente nuevo para los santos a medida que la restauración continuaba desplegándose. Los primeros miembros de la iglesia sabían que el profeta José Smith podía recibir revelación para la iglesia, pero ¿podían también otras personas? Preguntas como esta llegaron a ser críticas cuando Hiram Page, uno de los 8 testigos de las planchas de oro, creyó que había recibido revelaciones para la iglesia. Muchos santos fieles creyeron que esas revelaciones provenían de Dios. En respuesta, el Señor enseñó que en su iglesia es preciso que todas las cosas se hagan con orden. Esto significaba tener solo a uno nombrado para recibir mandamientos y revelaciones para toda la iglesia. Sin embargo, otras personas podían recibir revelación personal relacionada con su parte en la obra del Señor. De hecho, las palabras del Señor a Oliver Cowdery son un recordatorio para todos nosotros. Te será indicado lo que has de hacer. Así se declaró en Doctrina y Convenios, en la sección 28, el versículo 15. También se recomienda estudiar el artículo Es preciso que todas las cosas se hagan con orden. Parte de Revelaciones en Contexto. Disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Es preciso que todas las cosas se hagan con orden. Por Jeffrey G. Cannon. En el verano de 1830, Oliver Cowdery escribió a José Smith desde la casa de Peter Whitmer, donde la iglesia se había organizado a principios de ese año. Le dijo: Te mando en el nombre de Dios que borres esas palabras para que no haya superchería sacerdotal entre nosotros. Su pasión era evidente, pero ¿qué es lo que tanto había alarmado al segundo élder de la iglesia para que fuese tan contundente en su comunicación con el profeta? Bajo mandato divino, Oliver había escrito un documento llamado Los Artículos de la Iglesia de Cristo, que más tarde fue reemplazado por un segundo documento escrito por José, titulado Artículos y Convenios de la Iglesia de Cristo. El documento de José utilizaba gran parte de las mismas expresiones, pero añadió pasajes significativos aclarando y ampliando el original de Oliver. El documento de José fue aceptado por la Iglesia con carácter vinculante en su conferencia de junio de 1830. A pesar de la aceptación de la Iglesia, Cowdery desaprobó una frase de la lista de los requisitos para el bautismo. La frase era: y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados. Tal vez Oliver pensó que su participación en el desarrollo del documento le daba derecho a hacer exigencias en cuanto al texto. José, sin embargo, no estuvo de acuerdo, insistiendo que el requisito se había recibido por revelación. Al responder, José preguntó: ¿con qué autoridad Oliver tomó sobre sí mandarme que modificara, borrara, agregara o quitara de una revelación o mandamiento del Dios Todopoderoso? Unos días más tarde, José comenzó un viaje desde su casa en Harmony, Pensilvania, para ver a Oliver en casa de los Whitmer, en Fayette, Nueva York. En la historia de José se registra: descubrí que la familia Whitmer era en general de la opinión de él, es decir, de Oliver, y no fue sino con trabajo y perseverancia que pude persuadir a cualquiera de ellos a fin de razonar calmadamente sobre el tema. Al final, tuve éxito en lograr que no solo la familia Whitmer, sino también Oliver Cowdery reconocieran que habían estado en error.
Con el beneficio de varios años de experiencia, José reflexionó más tarde sobre el incidente y escribió: y así se radicó este error, el cual, habiendo surgido de la suposición y de un dictamen prematuro, era el que se había dispuesto más particularmente, cuando se entendía debidamente, que nos enseñara a todos y a cada uno de nosotros la necesidad de la humildad y la mansedumbre ante el Señor, para que Él nos enseñara sus caminos, para que anduviésemos en sus senderos y viviésemos de toda palabra que procede de su boca. La lección, sin embargo, no parece haberse aprendido tan fácilmente. En pocos meses, José tuvo que imponer otra vez su autoridad como el portavoz de la revelación. La persecución alrededor de su casa, en Harmony, Pensilvania, había obligado a José y a su esposa Emma a residir con la familia Whitmer en agosto de 1830. Al llegar, José se enteró de que Hiram Pesh, el esposo de una de las hijas de los Whitmer, había utilizado una piedra para recibir 2 revelaciones concernientes a la iglesia. Tal vez al recordar el éxito que tuvo para convencer a Oliver Cowdery y a los Whitmer de sus errores en cuanto a los artículos y convenios, José se propuso razonar con ellos durante una conferencia que se llevaría a cabo en septiembre. Sin embargo, no tardó en descubrir que la creencia de las supuestas revelaciones de Hiram Pesh se había extendido más de lo que pensaba, así que buscó revelación. La revelación iba dirigida a Oliver Cowdery. A Oliver se le aseguró que se oiría su voz, pero se le advirtió lo siguiente: nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José, porque lo recibe así como Moisés, y tú has de ser obediente a las cosas que le dé. Así se lee en la sección 28 de Doctrina y Convenios el versículo 2. Oliver habría de ser para José como Aarón, lo que fue para Moisés, sirviendo como maestro y portavoz. Su primera asignación en esa función fue convencer a Hiram Pesh de su error en cuanto a las revelaciones de la piedra. Segundo, habría de emprender una misión a los amerindios, a quienes la revelación señalaba como descendientes de los lamanitas del Libro de Mormón. Cuando se convocó la conferencia a finales de septiembre, la historia retrospectiva de José Smith registra que se trató el tema de la piedra arriba mencionada, y después de considerable investigación, el hermano Pesh, así como los de toda la iglesia que estaban presentes, renunciaron a dicha piedra, y todas las cosas relacionadas con la misma, todo ello para nuestra mutua satisfacción y felicidad. Las breves minutas de Oliver Cowdery registran que José Smith fue nombrado por la voz de la conferencia para recibir y escribir las revelaciones y los mandamientos para esta iglesia. José recibía con frecuencia revelaciones y mandamientos, pero la mayoría de ellos permanecieron inéditos durante varios años, limitando su disponibilidad entre los miembros de la iglesia. Al mismo tiempo, las labores misionales de la iglesia dieron fruto a un gran número de nuevos prosélitos. Muchos miembros no estaban al tanto, malinterpretaron o decidieron hacer caso omiso a las revelaciones que aclaraban la función de José Smith, y en ocasiones surgían afirmaciones falsas de que se había recibido revelación para la iglesia. No mucho después de la reubicación de la iglesia en Kirtland, Ohio, se presentó una señora Hubble que afirmaba haber recibido sus propias revelaciones. Una vez más, una revelación que ahora en la sección 43 de Doctrina y Convenios confirmó que José era nombrado para recibir mandamientos y revelaciones de mi mano. Y agregó el Señor: ningún otro será nombrado este don, sino por medio de él. La doctrina de los santos sobre renovadas manifestaciones del Espíritu Santo, semejantes a las que se dieron en el Nuevo Testamento, alentó a los miembros a buscar el don de revelación por sí mismos. Sin embargo, para la Iglesia en general, la estructura y la práctica en desarrollo señalaba a José Smith como la única voz de autoridad para pronunciar revelación que fuera vinculante para todos los miembros. Porque, como se le dijo a Oliver Cowdery en la revelación de septiembre de 1830, es preciso que todas las cosas se hagan con orden.
Fin del artículo. Como subtítulo: Participo de la Santa Cena en memoria de Jesucristo. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 27, los versículos del 1 al 4. Sally Knight y Emma Smith fueron bautizadas en junio de 1830, pero su confirmación fue interrumpida por un populacho. 2 meses más tarde, Sally y su esposo, Newell, visitaron a Emma y a José, y se decidió que ellas serían confirmadas en esa ocasión, y que el grupo participaría de la Santa Cena juntos. Cuando José iba en camino para conseguir vino para la Santa Cena, un ángel lo detuvo. Se le invita a continuación a leer en la sección 27 de Doctrina y Convenios los versículos del 1 al 4, para descubrir qué le enseñó el ángel a José sobre la Santa Cena. A continuación se leerá Doctrina y Convenios en la sección 27, los versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente. Escucha la voz de Jesucristo, tu Señor, tu Dios y tu Redentor, cuya palabra es viva y poderosa. Porque he aquí, te digo que no importa lo que comáis o bebáis al tomar el sacramento, si es que lo hacéis con la mira puesta únicamente en mi gloria, recordando ante el Padre mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros, y mi sangre que se derramó para la remisión de vuestros pecados. Por tanto, os doy el mandamiento de no comprar vino, ni bebidas alcohólicas a vuestros enemigos. De modo que no beberéis de ninguno, a menos que sea recién hecho por vosotros, sí, en este reino de mi Padre que se edificará sobre la tierra. Ahora medite a continuación. ¿Qué sugieren estos versículos que acabamos de leer sobre la actitud que el Salvador desea que tengamos con respecto a la Santa Cena? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué cree que significa participar de ella, es decir, de la Santa Cena, con la mira puesta únicamente en su gloria? Medite brevemente. A continuación, se le invita a meditar sobre cómo participar de la Santa Cena con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Meditar en ello y buscar otras enseñanzas de la Santa Cena en los versículos que se leerán a continuación. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá en Lucas, capítulo 22, los versículos del 19 al 20, que dicen lo siguiente. Entonces tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después que hubo cenado, diciendo, esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente. Y aconteció que Jesús mandó a sus discípulos que le llevasen pan y vino, y mientras fueron a traer el pan y el vino, mandó a la multitud que se sentara en el suelo. Y cuando los discípulos hubieron llegado con pan y vino, tomó el pan y lo partió y lo bendijo, y dio a los discípulos y les mandó que comiesen. Y cuando hubieron comido y fueron llenos, mandó que dieran a la multitud. Y cuando la multitud comió y fue llena, dijo a los discípulos, He aquí, uno de vosotros será ordenado, y a él le daré poder para partir pan y bendecirlo, y darlo a los de mi iglesia.
a todos los que crean y se bauticen en mi nombre. Y siempre procuraréis hacer esto, tal como yo lo he hecho, así como he partido pan y lo he bendecido y os lo he dado. Y haréis esto en memoria de mi cuerpo que os he mostrado. Y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Y sucedió que cuando hubo dicho estas palabras, mandó a sus discípulos que tomaran del vino de la copa y bebieran de él, y que dieran también a los de la multitud para que bebiesen. Y aconteció que así lo hicieron, y bebieron y fueron llenos, y dieron a los de la multitud, y éstos bebieron y fueron llenos. Y cuando los discípulos hubieron hecho esto, Jesús les dijo: Benditos sois por esto que habéis hecho, porque esto cumple mis mandamientos, y esto testifica al Padre que estáis dispuestos a hacer lo que os he mandado. Y siempre haréis esto por todos los que se arrepientan y se bauticen en mi nombre, y lo haréis en memoria de mi sangre que he vertido por vosotros, para que testifiquéis al Padre que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. También se recomienda ver los videos La Última Cena, Jesucristo bendice pan en memoria de él, y el video Jesucristo bendice vino en memoria de él. Estos videos son disponibles en la Biblioteca del Evangelio. Para aprender cómo hacer de la Santa Cena una experiencia de adoración, se le invita a considerar estudiar el mensaje El pan vivo que ha descendido del cielo, por el elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los Dos Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2017, el cual estudiaremos a continuación. El día después de que Jesús milagrosamente alimentó a los 5,000 en Galilea, con solo 5 panes de cebada y 2 pescados, habló de nuevo a la gente en Capernaum. El Salvador se dio cuenta de que muchos no estaban tan interesados en sus enseñanzas como en que se les volviera a dar de comer. Por consiguiente, él trató de convencerlos del valor inmensamente mayor de la comida que el Hijo del Hombre os dará. Jesús declaró: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los que lo escuchaban perdieron totalmente el sentido que le dio el Señor y entendieron sus palabras solo de manera literal. Con repugnancia, al solo pensarlo, se preguntaban: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús continuó explicando: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre verdaderamente es bebida. Después expresó el profundo significado de su metáfora. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Aún así, los que lo oyeron no comprendieron lo que Jesús les decía. Entonces, al oírlo, muchos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Comer su carne y beber su sangre es una manera contundente de expresar cuán completamente debemos traer al Salvador a nuestra vida, a nuestro mismo ser, para que seamos uno. ¿Cómo se logra? Primero entendemos que al sacrificar su carne y su sangre,
Jesucristo expió nuestros pecados y venció la muerte, tanto física como espiritual. Entonces queda claro que participamos de su carne y bebemos su sangre cuando recibimos de Él el poder y las bendiciones de su expiación. La doctrina de Cristo expresa lo que debemos hacer para recibir la gracia expiatoria. Es creer y tener fe en Cristo, arrepentirse y ser bautizado, y recibir el Espíritu Santo. Y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Esa es la puerta, nuestro acceso a la gracia expiatoria del Salvador y al camino recto y angosto que conduce a su reino. Por tanto, si marcháis adelante en ese sendero, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis hasta el fin, he aquí así dice al Padre, tendréis la vida eterna. He aquí esta es la doctrina de Cristo, y la única y verdadera doctrina del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. El simbolismo del sacramento de la Santa Cena del Señor es hermoso de contemplar. El pan y el agua representan la carne y la sangre de aquel que es el pan de vida y el agua viva, recordándonos dolorosamente el precio que Él pagó para redimirnos. Cuando se parte el pan, recordamos la carne desgarrada del Salvador agonizante. El elder Dallin H. Oaks una vez observó que debido a que está partido y desgarrado, cada pedazo es único, así como las personas que participan de él son únicas. Todos tenemos diferentes pecados de que arrepentirnos. Todos necesitamos ser fortalecidos en diferentes circunstancias mediante la expiación del Señor Jesucristo, a quien recordamos en esta ordenanza. Al beber el agua, pensamos en la sangre que Él derramó en Getsemaní y en la cruz, y en su poder santificador. Al saber que nada impuro puede entrar en su reino, tomamos la resolución de que estaremos entre aquellos que han lavado sus vestidos en la sangre del Salvador mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. He hablado de recibir la gracia expiatoria del Salvador para quitar nuestros pecados y la mancha de esos pecados en nosotros, pero en sentido figurado, el comer su carne y beber su sangre tiene un significado adicional, y es el interiorizar las cualidades y el carácter de Cristo, despojándonos del hombre natural y haciéndonos santos por la expiación de Cristo el Señor. Al participar del pan y del agua de la Santa Cena cada semana, bien haríamos en considerar cuán plena y completamente debemos incorporar su carácter y el modelo de su vida sin pecado en nuestra propia vida y nuestro ser. Eso indica la necesidad de un potente esfuerzo de nuestra parte. No podemos conformarnos con permanecer como somos, sino que debemos avanzar constantemente hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Al igual que el padre de Lamoni en el libro de Mormón, debemos estar dispuestos a abandonar todos nuestros pecados y centrarnos en lo que el Señor espera de nosotros individual y colectivamente. No hace mucho un amigo me relató una experiencia que tuvo mientras servía como presidente de misión. Lo habían operado y eso requirió varias semanas de recuperación. Mientras se recuperaba, dedicó tiempo a escudriñar las Escrituras. Una tarde, al meditar las palabras del Salvador que se hallan en el capítulo 27 de Tercer Nefi, se quedó dormido. Después relató lo siguiente: caí en un sueño en el que se me dio una visión vívida y panorámica de mi vida. Se me mostraron mis pecados, las malas decisiones, las veces que había tratado a la gente con impaciencia, además de las omisiones de las cosas buenas que debería haber dicho o hecho. Se me mostró un repaso total de mi vida en solo cuestión de minutos, aunque pareció ser mucho más largo. Desperté, sorprendido, y al instante me arrodillé junto a la cama y comencé a orar, a suplicar perdón, expresando los sentimientos de mi corazón como nunca antes lo había hecho.
Antes del sueño no sabía que tenía tanta necesidad de arrepentirme. Mis defectos y debilidades se volvieron tan claros para mí que la brecha entre la persona que yo era y la santidad de Dios parecía ser de millones de kilómetros. En mi oración esa tarde expresé mi más profunda gratitud a mi Padre Celestial y al Salvador, con todo mi corazón por lo que ellos habían hecho por mí y por las relaciones que atesoraba con mi esposa e hijos. Mientras estaba de rodillas también sentí el amor y la misericordia de Dios, que eran tan palpables a pesar de mi sentimiento de indignidad. Puedo decir que desde aquel día no soy el mismo. Mi corazón cambió. Lo que ocurrió es que desarrollé más empatía hacia los demás, con una mayor capacidad de amar, junto con un sentimiento de urgencia para predicar el Evangelio. Podía identificarme como nunca antes con los mensajes de fe, esperanza y el don del arrepentimiento que se hallan en el Libro de Mormón. Es importante reconocer que esa vívida revelación de sus pecados y defectos no desalentó a ese buen hombre, ni lo condujo a la desesperación. Sí, sintió conmoción y remordimiento, sintió intensamente la necesidad de arrepentirse, había sido humillado, y sin embargo sintió gratitud, paz y esperanza, verdadera esperanza, a causa de Cristo, el pan vivo que ha descendido del cielo. Mi amigo habló de la brecha que percibía en su sueño entre su vida y la santidad de Dios. Santidad es la palabra correcta. Comer la carne y beber la sangre de Cristo significa procurar la santidad. Dios manda: sed santos, porque yo soy santo. Enoc nos dio el siguiente consejo: enséñalo pues a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia. Porque en el lenguaje de Adán, su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es el Hijo del Hombre, sí, Jesucristo. Cuando era niño me preguntaba por qué en el Nuevo Testamento a menudo se refiere a Jesús, e incluso Él se refiere a sí mismo, como el Hijo del Hombre, cuando Él es en realidad el Hijo de Dios. Pero la declaración de Enoc deja claro que esas referencias son en realidad un reconocimiento de su divinidad y santidad. Él es el Hijo del Hombre de santidad, Dios el Padre. Si anhelamos morar en Cristo y hacer que Él more en nosotros, entonces lo que procuramos es la santidad, tanto en cuerpo como en espíritu. La procuramos en el templo, donde está inscrito santidad al Señor. La procuramos en nuestro matrimonio, familia y hogar. La procuramos cada semana al deleitarnos en el día santo del Señor. La procuramos incluso en los detalles del diario vivir, nuestra manera de expresarnos, nuestro modo de vestir, nuestros pensamientos. Tal como ha declarado el presidente Thomas S. Monson, somos el producto de todo lo que leemos, lo que vemos, lo que oímos y lo que pensamos. Procuramos la santidad al tomar nuestra cruz cada día. La hermana Carol F. McConkie ha observado: reconocemos la infinidad de pruebas, tentaciones y tribulaciones que pudieran alejarnos de todo lo que es virtuoso y digno de alabanza ante Dios. Sin embargo, nuestras experiencias terrenales nos ofrecen la oportunidad de elegir la santidad. La mayoría de las veces son los sacrificios que hacemos para guardar nuestros convenios que nos santifican y hacen que seamos santas. Y a los sacrificios que hacemos yo añadiría también el servicio que damos. Sabemos que cuando nos hallamos al servicio de nuestros semejantes, solo estamos al servicio de nuestro Dios. Y el Señor nos recuerda que ese tipo de servicio es primordial en su vida y carácter, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El presidente Marion G. Romney explicó sabiamente: el servicio no es algo que soportamos en esta tierra a fin de ganar el derecho de vivir en el reino celestial. Es la fibra misma de la que se compone una vida exaltada en el reino de los cielos. Zacarías profetizó que en el día del reino milenario del Señor, incluso las campanillas de los caballos llevarían la inscripción Santidad a Jehová. En ese espíritu, los santos pioneros en estos valles pusieron ese recordatorio, Santidad al Señor, en cosas aparentemente comunes o mundanas, así como aquellas que estaban más directamente relacionadas con la práctica religiosa. Se inscribió en las copas y bandejas de la Santa Cena. Se imprimió en certificados de ordenación de setentas y en un estandarte de la Sociedad de Socorro. Santidad al Señor también se exhibió en vitrinas de las tiendas ZCMI, la Institución Cooperativa Mercantil de Sion. Se encontraba en la cabeza de un martillo y en un tambor. Santidad al Señor se grabó en las perillas de la casa del presidente Brigham Young. Esas referencias a la santidad en lugares aparentemente inusuales o inesperados tal vez parezcan incongruentes para algunos, pero indican lo generalizada y constante que debe ser nuestra atención en la santidad. Participar de la carne del Salvador y beber su sangre significa eliminar de nuestras vidas cualquier cosa que no sea compatible con un carácter semejante al de Cristo y adoptar sus atributos. Este es el significado más amplio del arrepentimiento. No solo apartarse de los pecados del pasado, sino de ahí en adelante entregar el corazón y la voluntad a Dios. Tal como sucedió con mi amigo en su sueño revelador, Dios nos mostrará nuestros defectos y fracasos, pero también nos ayudará a convertir las debilidades en fortalezas. Si con sinceridad preguntamos, ¿qué más me falta?, Él no nos dejará con dudas, sino que con amor Él responderá por el bien de nuestra felicidad y nos dará esperanza. Es un esfuerzo consumidor y sería terriblemente desalentador si en nuestro esfuerzo por la santidad estuviéramos solos. La gloriosa verdad es que no estamos solos. Tenemos el amor de Dios, la gracia de Cristo, el consuelo y la guía del Espíritu Santo, y el compañerismo y aliento de los santos compañeros en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. No nos contentemos con donde estamos, pero tampoco nos desanimemos. Como nos insta un himno sencillo y a la vez reflexivo, aparta un tiempo para ser santo. El mundo con prisa pasa. Pasa mucho tiempo en secreto con Jesús a solas. Al buscar a Jesús, como Él serás. Tus amigos, por tu conducta, su semejanza verán. Doy testimonio de Jesucristo, el pan vivo que ha descendido del cielo, y que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora medite. ¿Qué enseñó el Elder Christofferson en este mensaje que pudiera ayudarle a usted a sentir una mayor conexión con el Salvador a través de la Santa Cena? Medite brevemente. A continuación, reflexione en lo siguiente. ¿Qué puede hacer usted para prepararse mejor para participar de los emblemas de la expiación del Salvador y tratarlos con mayor reverencia y propósito? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación, se le invita a realizar el siguiente ejercicio. Usted podría cantar, escuchar o leer algún himno sacramental y registrar sus sentimientos acerca de su participación en esta sagrada ordenanza, es decir, la Santa Cena. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo.
continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 20, los versículos 77 y 79, que dicen lo siguiente. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este vino para las almas de todos los que lo beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que siempre se acuerdan de él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 59, los versículos del 9 al 13, que dicen lo siguiente. Para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad, este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Sin embargo, tus votos se ofrecerán en rectitud todos los días y en todo tiempo, pero recuerda que en este, el día del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor. Y en este día no harás ninguna otra cosa sino preparar tus alimentos con sencillez de corazón, a fin de que tus ayunos sean perfectos, o en otras palabras, que tu gozo sea cabal. También se recomienda estudiar el tema Santa Cena, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Santa Cena, una ordenanza sagrada para acercarnos más a Jesucristo. ¿Qué significa la Santa Cena para usted? El participar en esta sagrada ordenanza cada semana puede llegar a ser un momento espiritual fundamental en su vida cuando procura entender su significado. Poco antes de su crucifixión, Jesús reunió a sus discípulos para participar de una comida y conmemorar la Pascua. Sabía que su vida terrenal estaba a punto de terminar y que se separaría de ellos. Él deseaba que recordaran sus enseñanzas. En ese entorno, Jesús dio pan y vino a sus discípulos, explicándoles que debían participar de ellos en memoria de su cuerpo y su sangre. Sus esfuerzos por estudiar el significado y el propósito de la Santa Cena pueden ayudarle a usted a sentir una profunda gratitud por todo lo que Él ha hecho por usted. ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena es una ordenanza del sacerdocio en la que los miembros de la Iglesia participan del pan y del agua cada semana en memoria del sacrificio expiatorio de Jesucristo. El pan partido es un recordatorio de su cuerpo y su sufrimiento físico. El agua simboliza la sangre de Jesús, derramada con gran angustia. Cuando participamos dignamente de la Santa Cena, renovamos nuestros convenios con el Señor, retenemos la remisión de nuestros pecados y nos comprometemos nuevamente a seguir a Jesucristo. Sección 1. La Santa Cena nos ayuda a recordar a Jesucristo. El día después de alimentar milagrosamente a 5,000 personas, Jesús estaba predicando y enseñó que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así lo mencionó en Juan, capítulo 6, el versículo 54.
En ese momento es probable que esas palabras provocaran confusión en sus discípulos. Sin embargo, su significado se aclaró más adelante cuando el Señor les presentó la Santa Cena durante la Última Cena. Como miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, usted tiene la oportunidad de participar cada semana en la ordenanza de la Santa Cena. El participar del pan y del agua le ayuda a recordar la carne y la sangre de Jesucristo, que Él dio liberalmente por todos los hijos de Dios. Sección 2. Prepararse dignamente para la Santa Cena trae bendiciones. Es probable que en ocasiones usted se haya limitado simplemente a estar sentado durante la Santa Cena, olvidando recibir y experimentar esta sagrada ordenanza como el Señor la concibió. Sin embargo, sus esfuerzos por prepararse y participar dignamente de la Santa Cena pueden ayudarle a usted a recibir ricas bendiciones. El elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó lo siguiente. La ordenanza de la Santa Cena es una invitación sagrada y recurrente a arrepentirnos sinceramente y ser renovados espiritualmente. El acto de participar de la Santa Cena en sí mismo no produce la remisión de pecados, pero al prepararnos conscientemente y al participar de esta sagrada ordenanza con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, tenemos la promesa de que siempre tendremos el Espíritu del Señor con nosotros. Y mediante la compañía constante del poder santificador del Espíritu Santo, podemos retener siempre la remisión de nuestros pecados. Esto es un fragmento del mensaje: siempre retendréis la remisión de vuestros pecados, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2016. Medite brevemente. También se recomienda estudiar el tema recibir y retener la remisión de los pecados mediante las ordenanzas, cual está incluido en el mensaje titulado Siempre retendréis la remisión de vuestros pecados, por el elder David Abednar. Para ello, a continuación, estudiaremos un fragmento del mensaje Siempre retendréis la remisión de vuestros pecados, por el elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2016, el cual estudiaremos a continuación. Para comprender más plenamente el proceso por el cual recibimos y retenemos la remisión de nuestros pecados, debemos entender primeramente la relación inseparable que existe entre tres ordenanzas sagradas, las cuales dan acceso a los poderes del cielo: el bautismo por inmersión, la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo y la Santa Cena. El bautismo es la ordenanza primera del Evangelio de Jesucristo y le debe preceder la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Esta ordenanza es una señal y un mandamiento que Dios le ha dado a sus hijos para entrar en su reino. Se administra por la autoridad del sacerdocio arónico. En el proceso de venir al Salvador y experimentar el renacimiento espiritual, el bautismo proporciona una necesaria limpieza inicial de pecados en nuestra alma. El convenio bautismal abarca tres cometidos fundamentales. 1. Estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. 2. Recordarle siempre. Y 3. Guardar sus mandamientos. La bendición prometida por honrar este convenio es que siempre tengamos su Espíritu con nosotros. De modo que el bautismo es la preparación esencial para tener la oportunidad autorizada de contar con la compañía constante del tercer miembro de la Trinidad. Después del bautismo por agua se debe recibir el bautismo del Espíritu Santo a fin de que aquel sea completo.
tal como enseñó el Salvador a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 3 declaraciones del profeta José Smith hacen hincapié en el nexo vital entre las ordenanzas del bautismo por inmersión y la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Declaración 1. El bautismo es una ordenanza santa preparatoria para recibir el Espíritu Santo. Es el conducto y la llave por medio de los cuales se puede administrar el Espíritu Santo. Declaración 2. Tan provechoso sería bautizar un costal de arena como a un hombre si su bautismo no tiene por objeto la remisión de los pecados ni la recepción del Espíritu Santo. El bautismo de agua no es sino medio bautismo y no vale nada sin la otra mitad, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. Declaración número 3. El bautismo de agua, si no lo acompaña el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, no tiene ningún valor. Están unidos necesaria e inseparablemente. En las Escrituras se recalca reiteradamente la unión congruente entre el principio del arrepentimiento, las ordenanzas del bautismo y la recepción del don del Espíritu Santo, y la gloriosa bendición de la remisión de pecados. También se nos recuerda. Nefi declaró: porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua, y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. El mismo Salvador proclamó: y este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. La imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo es una ordenanza que se administra por la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. En el proceso de venir al Salvador y experimentar un renacimiento espiritual, el recibir el poder santificador del Espíritu Santo en nuestra vida crea la posibilidad de una limpieza continua del pecado en nuestra alma. Esta gozosa bendición es crucial, porque ninguna cosa impura puede morar con Dios. Por ser miembros de la Iglesia restaurada de Dios, somos bendecidos con una limpieza inicial del pecado vinculada al bautismo, así como con la posibilidad de una limpieza continua del pecado que es posible gracias a la compañía y poder del Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad. Piensen en cuánto necesita un granjero conocer la secuencia invariable de plantar y cosechar. Su entendimiento de la conexión que hay entre sembrar y cosechar es una fuente constante de motivación e influye en todas las decisiones y acciones del granjero durante las estaciones del año. De igual manera, la conexión inseparable entre las ordenanzas del bautismo por inmersión para la remisión de pecados y la imposición de manos debe impactar cada aspecto de nuestro discipulado en todas las estaciones de nuestra vida. La Santa Cena es la tercera ordenanza necesaria para tener acceso al poder de la divinidad, para que más íntegramente nos conservemos sin mancha del mundo. Se nos manda ir a la casa de oración y ofrecer nuestros sacramentos en el día del Señor. Observen, hermanos y hermanas, que los emblemas del cuerpo y la sangre del Señor, el pan y el agua, son bendecidos y santificados. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan o agua para las almas de todos los que participen o beban de él. Santificar es hacer santo o puro. Los emblemas de la Santa Cena son santificados en recuerdo de la pureza de Cristo, de nuestra dependencia total de su expiación y de nuestra responsabilidad de honrar nuestras ordenanzas y nuestros convenios, a fin de que en el postrer día nos presentemos ante Él sin mancha.
La ordenanza de la Santa Cena es una invitación sagrada y recurrente a arrepentirnos sinceramente y ser renovados espiritualmente. El acto de participar de la Santa Cena en sí mismo no produce la remisión de pecados. Pero al prepararnos conscientemente y al participar de esta sagrada ordenanza con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, tenemos la promesa de que siempre tendremos el Espíritu del Señor con nosotros. Y mediante la compañía constante del poder santificador del Espíritu, podemos retener siempre la remisión de nuestros pecados. Verdaderamente somos bendecidos con la oportunidad de evaluar nuestras vidas semanalmente mediante la ordenanza de la Santa Cena, de renovar nuestros convenios y recibir esta promesa del convenio. Como subtítulo: El Señor confiere a sus siervos las llaves del sacerdocio para dirigir su obra. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 27, los versículos del 5 al 14, los cuales se leerán a continuación. He aquí, así me parece sabio. Por tanto, no os maravilléis, porque la hora viene cuando beberé del fruto de la vid con vosotros en la tierra, y con Moroni, a quien he enviado para revelaros el libro de Mormón, que contiene la plenitud de mi evangelio eterno, y a quien he encomendado las llaves de los anales del palo de Efraín. Y también con Elías, a quien he encomendado las llaves de llevar a cabo la restauración de todas las cosas concernientes a los últimos días, que se han declarado por boca de todos los santos profetas desde el principio del mundo. Y también con Juan, hijo de Zacarías, a quien él, Elías, visitó y prometió que tendría un hijo cuyo nombre sería Juan, y que éste sería lleno del espíritu de Elías. Y os he enviado a este Juan a vosotros, mis siervos José Smith hijo y Oliver Cowdery, para ordenaros al primer sacerdocio que habéis recibido, a fin de que fueseis llamados y ordenados como Aarón. Y también con Elías el profeta, al que he encomendado las llaves del poder de volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, para que toda la tierra no sea herida con una maldición. Y también con José, y con Jacob, Isaac y Abraham, vuestros padres, por quienes permanecen las promesas. Y también con Miguel, o sea, Adán, el padre de todos, el príncipe de todos, el anciano de días. Y también con Pedro, Santiago y Juan, a quienes os he enviado a vosotros, por medio de los cuales os he ordenado y confirmado para ser apóstoles y testigos especiales de mi nombre, y para poseer las llaves de vuestro ministerio y de las mismas cosas que les revelé a ellos, a quienes he encomendado las llaves de mi reino y una dispensación del Evangelio para los últimos tiempos, y para el cumplimiento de los tiempos, en la cual juntaré en una todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, y también con todos aquellos que mi Padre me ha dado de entre el mundo. ¿Qué tanto sabe usted en cuanto a los profetas que se mencionan en estos versículos? Usted podría, a modo de ejercicio, buscar información sobre ellos en la guía para el estudio de las Escrituras, de forma tal que pueda aprender un poco más acerca de ellos. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Ahora medite a continuación. ¿Qué bendiciones se han hecho posibles para usted mediante las llaves que poseían esos profetas? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: La armadura de Dios me ayuda a permanecer firme ante el mal. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 27, los versículos del 15 al 18.
El presidente M. Russell Ballard, del Quórum de los Apóstoles, mencionó lo siguiente: no existe una sola cosa grandiosa que podamos hacer para ponernos la armadura espiritual. El verdadero poder espiritual proviene de numerosos pequeños actos entretejidos para conformar un tejido de fortaleza espiritual que nos escuda y protege del mal. Este es un fragmento del artículo Ser fuerte en el Señor, de la revista Ensign de julio de 2004. A continuación, se le invita a meditar en lo que usted aprenda sobre la armadura de Dios en los versículos que se leerán a continuación. Durante su lectura, usted podría realizar una tabla en la cual pueda declarar la pieza de la armadura de la cual escuche, qué parte del cuerpo protege esa parte de la armadura y lo que puede representar esa parte del cuerpo. Por ejemplo, cuando escuche acerca de la coraza de la rectitud, usted pudiera pensar qué es lo que protege. Protegería el corazón, seguramente. Lo que esto puede representar, es decir, el corazón, son sus deseos y sus afectos. Así piense con cada parte de la armadura conforme lo vaya escuchando en estos versículos: el yelmo de la salvación, etc. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 27, los versículos del 15 al 18, que dicen lo siguiente: Por tanto, alzad vuestros corazones y regocijaos, y ceñid vuestros lomos, y tomad sobre vosotros toda mi armadura, para que podáis resistir el día malo, después de haber hecho todo, a fin de que podáis resistir. Seguid firmes, pues, estando ceñidos vuestros lomos con la verdad, llevando puesta la coraza de la rectitud, y calzados vuestros pies con la preparación del Evangelio de paz, el cual he mandado a mis ángeles que os entreguen, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos de los malvados, y tomad el yelmo de la salvación, así como la espada de mi espíritu, que derramaré sobre vosotros, y mi palabra, que os revelaré, y estad de acuerdo en todo lo que me pidiereis, y sed fieles hasta que yo venga, y seréis arrebatados, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Medite a continuación. ¿Qué está haciendo usted para ponerse cada parte de la armadura de Dios mencionada en estos versículos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, los versículos del 11 al 18, que dicen lo siguiente: Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También se recomienda estudiar el mensaje Edificar una vida
resistente al adversario, por el elder Jorge F. Ceballos, de los 70. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2022, el cual estudiaremos a continuación. A lo largo de los años, desde este hermoso púlpito del centro de conferencias, hemos recibido magníficos consejos, inspiración, instrucción y revelación. En ocasiones, los discursantes han utilizado comparaciones asociadas a sus áreas de conocimiento y experiencia para ilustrar clara y poderosamente algún principio del Evangelio de Jesucristo. Es así, por ejemplo, que hemos aprendido en cuanto a aviones y vuelos, en los cuales un pequeño desvío inicial nos puede conducir a un lugar muy distante de nuestro destino original. Así también, hemos aprendido de una comparación del funcionamiento de nuestro corazón físico con el potente cambio de corazón requerido para responder a la invitación del Señor de seguirle. Esta vez, quisiera humildemente agregar una comparación inspirada en un área del campo de mi preparación profesional. Me refiero al mundo de la ingeniería civil. Desde que inicié mis estudios universitarios, soñaba con el día en que hubiera cumplido con los requisitos para calificar para tomar la clase en la que se me enseñaría a diseñar edificios y otras estructuras de manera que estos pudieran ser considerados como antisísmicos. Finalmente llegó el gran día de mi primera clase de esta materia. Las primeras palabras del profesor fueron las siguientes: seguramente ustedes están ansiosos por iniciar este curso y aprender a diseñar estructuras antisísmicas, ante lo cual muchos asentimos con nuestras cabezas. Luego, el profesor dijo: lamento decirles que eso no es posible, ya que yo no puedo enseñarles a diseñar un edificio que esté en contra, que sea anti o que se oponga a un terremoto. Eso no tiene sentido, porque los terremotos de todas maneras ocurrirán, independientemente de que a nosotros no nos gusten. Luego agregó: lo que sí les puedo enseñar es a diseñar estructuras que sean sismo resistentes, estructuras que puedan resistir la fuerza proveniente de un sismo, de manera que esa estructura permanezca en pie sin sufrir daños mayores y así pueda continuar prestando el servicio para la que fue concebida. El ingeniero realiza los cálculos que le permiten conocer las dimensiones, las calidades y las características de las fundaciones, columnas, vigas, losas y otros elementos de la estructura que está diseñando. Estos resultados son trasladados a planos y especificaciones técnicas, los que deberán ser seguidos estrictamente por el constructor a fin de materializar la obra y así ésta cumpla con el propósito para la que ha sido diseñada y está siendo construida. Aunque han pasado más de 40 años desde esa primera clase de ingeniería sismo resistente, recuerdo perfectamente ese momento en el que comencé a obtener un entendimiento más completo y profundo de la vital importancia de que ese concepto estuviera presente en las estructuras que diseñaría en mi futura vida profesional. Pero no solo eso, sino más importante aún, que estuviera permanentemente presente en la edificación de mi propia vida y en las de aquellos sobre quienes pudiera ejercer una influencia positiva. Cuán bendecidos somos al contar con el conocimiento del plan de salvación creado por nuestro Padre Celestial, con el Evangelio restaurado de Jesucristo y con la dirección inspirada de profetas vivientes. Todo lo anterior constituyen los planos y las especificaciones técnicas divinamente diseñados, los cuales nos enseñan claramente cómo construir vidas felices, vidas que sean resistentes al pecado, resistentes a la tentación, resistentes a los ataques de Satanás, que es quien busca con desesperación frustrar nuestro destino eterno junto a nuestro Padre Celestial y junto a nuestras amadas familias. El Salvador mismo, al iniciar su ministerio, quedó solo para ser tentado por el diablo, pero Jesús salió airoso de esa gran prueba. ¿De qué habría servido tener una actitud anti-Satanás o anti-tentación? Lo que hizo Jesús salir triunfante de esos momentos tan difíciles fue su preparación espiritual, la que le permitió estar en condiciones para resistir las tentaciones del adversario. ¿Cuáles fueron algunos de los factores que ayudaron al Salvador a estar preparado para ese momento crucial? Primeramente, él había ayunado por 40 días y 40 noches, ayuno que debe haber estado acompañado de constante oración. De manera que, aunque estaba físicamente débil, su espíritu estaba muy fortalecido. Aunque, afortunadamente, a nosotros no se nos pide que realicemos ayunos de esa duración, sino tan solo de 24 horas y una vez al mes, el ayunar nos entrega fortaleza espiritual
y nos prepara para ser resistentes a las pruebas de la vida. En segundo lugar, en el relato de las tentaciones a las que fue sometido el Salvador, vemos que él siempre respondió a Satanás teniendo escrituras en su mente, citándolas y aplicándolas en el momento apropiado. Cuando Satanás lo tentó para que convirtiera las piedras en pan, y así él pudiera saciar el hambre que tenía luego de su largo ayuno, el Señor le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, estando el Señor en el pináculo del templo, el diablo intentó tentarle para que él demostrara su poder, a lo que el Señor con autoridad le respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ante el tercer intento de Satanás, el Señor le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solamente servirás. El paso de un terremoto deja su huella aún en las estructuras correctamente diseñadas y construidas. Consecuencias tales como quizás algunas grietas, muebles y cielos rasos caídos, vidrios quebrados, etc. Pero ese edificio bien diseñado y construido cumplirá su propósito de proteger a sus ocupantes y con algunas reparaciones recuperará su condición original. De manera similar, los embates del adversario también pueden causar algunas grietas o algunos daños parciales en nuestras vidas. No obstante, nuestros esfuerzos por edificarlas siguiendo el perfecto diseño divino. Estas grietas quizás podrían manifestarse a través de sentimientos de tristeza o de pesar por haber cometido algunos errores y no haber hecho todo de manera perfecta, o por sentir que aún no soy tan bueno como quisiera ser. Pero lo verdaderamente relevante es que, por haber seguido los planos y especificaciones divinamente diseñados, es decir, el Evangelio de Jesucristo, aún estaremos en pie. La estructura de nuestras vidas no habrá sido derribada por causa de los intentos del adversario o por situaciones difíciles que hayamos tenido que enfrentar, sino que estaremos listos para seguir adelante. El gozo prometido en las Escrituras, como el propósito de nuestra existencia, no debe entenderse como que no tendremos dificultades y pesares, que no tendremos grietas como consecuencia de las tentaciones, de la adversidad o de las pruebas propias de la vida terrenal. Ese gozo tiene que ver con la perspectiva sobre la vida que obtuvo Nefi cuando dijo: habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo, no obstante, altamente favorecido del Señor todos mis días. Todos sus días, aun los días en que Nefi sufrió la incomprensión y el rechazo de sus propios hermanos, aun cuando éstos lo ataron en el barco, aun el día en que su padre Lehi falleció, aun cuando Lamán y Lemuel llegaron a ser los enemigos mortales de su pueblo, aun en esos días difíciles, Nefi se sintió altamente favorecido del Señor. Podemos tener la tranquilidad de que el Señor jamás permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Alma nos invita a que velemos y oremos incesantemente para que no seamos tentados más de lo que podamos resistir, y así seamos guiados por el Santo Espíritu, volviéndonos humildes, mansos, sumisos, pacientes, llenos de amor y de toda longanimidad. Lo mismo se puede aplicar a las pruebas de la vida. Amón nos recuerda las palabras del Señor: sufrid con paciencia vuestras aflicciones y os daré el éxito. El Señor siempre nos provee una salida cuando enfrentamos la adversidad, la tentación, la incomprensión, las enfermedades y aún la muerte. Él ha dicho: y ahora de cierto os digo, y lo que digo a uno lo digo a todos, sed de buen ánimo, hijitos, porque estoy en medio de vosotros, y no os he abandonado. Él jamás nos abandonará. Ruego que podamos continuar edificando diariamente nuestras vidas, siguiendo los planos y especificaciones técnicas del diseño divino realizado por nuestro Padre y llevado a cabo por nuestro Salvador Jesucristo. Así, por causa de la gracia que llega a nosotros por medio de la expiación de nuestro Salvador, lograremos construir una vida resistente al pecado, resistente a la tentación, y una vida fortalecida para soportar los momentos tristes y difíciles de la vida. Y más aún, estaremos en condiciones de acceder a todas las bendiciones prometidas por causa del amor de nuestro Padre
y de nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Jesucristo dirige su iglesia por medio de su profeta viviente. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 28. Imagine cómo sería si cualquier persona pudiera recibir mandamientos y revelación para toda la iglesia. Cuando Hiram Page afirmó haber recibido tal revelación, muchos miembros de la iglesia quedaron confundidos. En la sección 28 de Doctrina y Convenios, el Señor reveló un orden para la revelación en su iglesia. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 28. He aquí, Oliver, te digo que se te concederá que la iglesia te oiga en cualquier cosa que les enseñes por el Consolador, tocante a las revelaciones y los mandamientos que he dado. Pero he aquí, de cierto te digo, que nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José Smith hijo, porque los recibe así como Moisés. Y tú has de ser obediente a las cosas que le dé, tal como Aarón, para declarar fielmente a la iglesia los mandamientos y las revelaciones con poder y autoridad. Y si en cualquier ocasión el Consolador te inspira a hablar o enseñar, o en todo tiempo por vía de mandamiento a la iglesia, puedes hacerlo. Pero no has de escribir por vía de mandamiento, sino por sabiduría. Y no has de mandar al que te es por cabeza y por cabeza de la iglesia. Porque yo le he dado las llaves de los misterios y de las revelaciones selladas, hasta que les nombre a otro en su lugar. Y ahora bien, he aquí, te digo que irás a los lamanitas y les predicarás mi evangelio. Y si reciben tus enseñanzas, harás establecer mi iglesia entre ellos, y tendrás revelaciones, pero no las escribas por vía de mandamiento. Y ahora bien, he aquí, te digo que no se ha revelado, ni sabe hombre alguno dónde se edificará la ciudad de Sión, pero se revelará más adelante. He aquí, te digo que será en las fronteras cerca de los lamanitas. No has de partir de este lugar sino hasta después de la conferencia, y por la voz de dicha conferencia mi siervo José será nombrado para presidirla, y lo que él te diga, eso dirás. Y además irás a tu hermano Hiram Page, entre tú y él a solas, y le dirás que las cosas que él ha escrito mediante esa piedra no son mías, y que Satanás lo engaña. Porque he aquí, no se le han señalado estas cosas, ni a ninguno de los de esta iglesia le será designada cosa alguna que sea contraria a los convenios de ella, porque es preciso que todas las cosas se hagan con orden y de común acuerdo en la iglesia, por la oración de fe. Y ayudarás a poner en orden todas estas cosas, de acuerdo con los convenios de la iglesia, antes de emprender tu viaje entre los lamanitas. Y te será indicado desde el tiempo de tu salida hasta el de tu regreso lo que has de hacer. Y en todo tiempo abrirás tu boca para declarar mi evangelio con el son de regocijo. Amén. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted en esta sección de Doctrina y Convenios sobre la función específica que tiene el presidente de la iglesia? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted sobre la forma en que Dios puede dirigirle por medio de la revelación? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje El marco de la revelación personal, por el elder Dale Hermanlund, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2022, el cual estudiaremos a continuación.
Al igual que muchos de ustedes, he recibido la gran influencia del Elder Dieter F. Uchtdorf a lo largo de los años. Eso explica, al menos en parte, lo que estoy a punto de decir. Así que, con el perdón de él, los pilotos comerciales bien entrenados vuelan según la capacidad de su avión y siguen las indicaciones de los controladores de tráfico aéreo en cuanto al uso de la pista y la ruta de vuelo. En pocas palabras, los pilotos actúan dentro de cierto marco, sin importar cuán brillantes o talentosos sean. Solamente al volar dentro de ese marco pueden aprovechar el enorme potencial del avión para lograr sus milagrosos objetivos. De manera similar, recibimos la revelación personal dentro de un marco específico. Después del bautismo, se nos da un don tanto majestuoso como práctico, el don del Espíritu Santo. Conforme nos esforcemos por permanecer en la senda de los convenios, el Espíritu Santo nos mostrará todas las cosas que debemos hacer. Cuando estamos inseguros o intranquilos, podemos pedir ayuda a Dios. La promesa del Salvador no podría ser más clara. Pedid y se os dará, porque todo el que pide, recibe. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos transformar nuestra naturaleza divina en nuestro destino eterno. La promesa de la revelación personal por medio del Espíritu Santo inspira asombro, como un avión en vuelo, y nosotros, al igual que los pilotos de avión, debemos entender el marco en el que el Espíritu Santo obra para brindar la revelación personal. Cuando nos ajustamos a dicho marco, el Espíritu Santo puede derramar conocimiento, dirección y consuelos sorprendentes. Fuera de ese marco, pese a nuestra genialidad o talento, podemos ser engañados y estrellarnos e incendiarnos. Las Escrituras constituyen el primer elemento de dicho marco de revelación personal. Deleitarnos en las palabras de Cristo tal como se hallan en las Escrituras propicia la estimulación para la revelación personal. El elder Robert D. Hills dijo: si deseamos hablar con Dios, oramos. Y si deseamos que Él nos hable, escudriñamos las Escrituras. Las Escrituras también nos enseñan la manera de recibir revelación personal. Pedimos lo que es correcto y bueno, y no lo que sea contrario a la voluntad de Dios. No pedimos mal, con motivos indebidos para promover nuestras satisfacciones personales. Sobre todo, debemos pedir al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, creyendo que recibiremos. El segundo elemento del marco en que recibimos revelación personal, solo dentro de nuestra esfera y no sobre lo que es prerrogativa de otras personas. En otras palabras, despegamos y aterrizamos en nuestra pista designada. La importancia de que haya pistas bien definidas se aprendió en los comienzos de la historia de la restauración. Hiram Page, uno de los 8 testigos del Libro de Mormón, afirmaba que recibía revelaciones para toda la iglesia. Aquello engañó a varios miembros e influyó en ellos erróneamente. Como respuesta, el Señor reveló que nadie será nombrado para recibir mandamiento y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José Smith, hijo, hasta que nombre a otro en su lugar. La doctrina, los mandamientos y las revelaciones para la iglesia son la prerrogativa del profeta viviente, quien los recibe del Señor Jesucristo. Esa es la pista de aterrizaje del profeta. Hace años recibí la llamada de alguien que había sido arrestado por invasión a la propiedad privada. Me dijo que se le había revelado que había otras escrituras enterradas debajo de la planta baja del edificio al que había tratado de entrar. Declaró que sabía que cuando obtuviera las otras escrituras, recibiría el don de traducir, sacaría a luz nuevas escrituras y definiría la doctrina y el curso de la iglesia. Le dije que estaba equivocado y me imploró que orara al respecto. Le respondí que no lo haría. Comenzó a ofenderme verbalmente y terminó la llamada.
no necesitaba orar sobre aquel pedido por una simple pero profunda razón. Solo el profeta recibe revelación para la iglesia. Sería contrario a la economía de Dios que otras personas recibieran tal revelación, que corresponde a la pista de aterrizaje del profeta. La revelación personal pertenece, por derecho, a las personas. Ustedes pueden recibir revelación, por ejemplo, sobre dónde vivir, qué carrera seguir o con quién casarse. Los líderes de la iglesia pueden enseñar la doctrina y compartir consejos inspirados, pero la responsabilidad de tales decisiones están en manos de ustedes. Ustedes deben recibir esa revelación. Esa es su pista de aterrizaje. El tercer elemento del marco en que la revelación personal estará en armonía con los mandamientos de Dios y los convenios que hemos hecho con Él. Consideren una oración como la siguiente. Padre Celestial, las reuniones de la iglesia son aburridas. ¿Podría dotarte durante el día de reposo en las montañas? ¿Se me podría eximir de ir a la iglesia y tomar la Santa Cena, pero aún así tener las bendiciones prometidas por santificar el día de reposo? Podemos prever la respuesta de Dios semejante a esta. Hijo mío, ya he revelado mi voluntad con respecto al día de reposo. Cuando pedimos revelación acerca de aquello sobre lo cual Dios ya ha dado instrucciones claras, nos predisponemos a malinterpretar nuestros sentimientos y a escuchar lo que queremos escuchar. Una vez, un hombre me comentó sus dificultades para estabilizar la situación económica de su familia. Tuvo la idea de malversar fondos como solución. Oró al respecto y sintió que había recibido la revelación afirmativa de que debía hacerlo. Yo sabía que se le había engañado, pues buscó revelación contraria a un mandamiento de Dios. El profeta José Smith advirtió: nada perjudica más a los hijos de los hombres que estar bajo la influencia de un espíritu falso, creyendo que se tiene el Espíritu de Dios. Alguno podría señalar que Nefi violó un mandamiento cuando mató a Labán. Sin embargo, esa excepción no niega la regla. La regla que establece que la revelación personal estará en armonía con los mandamientos de Dios. Ninguna explicación sencilla sobre este episodio es completamente satisfactoria, pero resaltaré algunos datos. El episodio no comenzó con el hecho de que Nefi preguntara si podía matar a Labán. No era algo que él deseaba hacer. El matar a Labán no era para provecho personal de Nefi, sino para proporcionar las escrituras a una nación futura y al pueblo del convenio. Y Nefi estaba seguro de que era una revelación. De hecho, en ese caso, fue un mandamiento de Dios. El cuarto elemento del marco es reconocer lo que Dios ya nos ha revelado individualmente, mientras seguimos dispuestos a recibir más revelación de Él. Si Dios ha respondido a una pregunta y las circunstancias no han cambiado, ¿por qué habríamos de esperar que la respuesta fuera diferente? José Smith se topó con esa situación problemática en 1828. Se había traducido la primera parte del Libro de Mormón cuando Martin Harris, un benefactor y uno de los primeros escribientes, le pidió a José permiso para llevarse las páginas traducidas y mostrárselas a su esposa. Indeciso sobre qué hacer, José oró en busca de guía. El Señor le dijo que no permitiera que Martin se llevara las páginas. Martin pidió a José que volviera a preguntar a Dios nuevamente. José lo hizo. Y, como no es de sorprender, la misma respuesta fue la misma. Sin embargo, Martín suplicó a José que preguntara una tercera vez, y José lo hizo. Esta vez, Dios no dijo que no. En cambio, fue como si hubiera dicho: José, tú sabes qué pienso al respecto, pero tienes el albedrío para escoger. Sintiéndose librado de la restricción, José decidió permitirle a Martin Harris que se llevara las 116 páginas del manuscrito y se las mostrase a algunos familiares. Las páginas traducidas se perdieron y jamás se recuperaron. El Señor reprendió severamente a José. José aprendió
Lo que enseñó Jacob, el profeta del libro de Mormón, dijo: no procuréis aconsejar al Señor, antes bien aceptad el consejo de su mano, porque Él aconseja con sabiduría. Jacob advirtió que suceden cosas desafortunadas cuando pedimos lo que no debemos. Predijo que el pueblo de Jerusalén procuraría cosas que no podía entender. Traspasarían lo señalado e ignorarían al Salvador del mundo. Tropezaron porque pidieron cosas que no podían ni estaban dispuestos a entender. Si hemos recibido alguna revelación personal con respecto a nuestra situación y las circunstancias no han cambiado, Dios ya ha respondido nuestra pregunta. Por ejemplo, a veces pedimos repetidas veces la confirmación de que se nos ha perdonado. Si nos hemos arrepentido, estamos llenos de gozo y tranquilidad de conciencia y hemos recibido la remisión de nuestros pecados, no es necesario que volvamos a preguntar, sino que podemos confiar en la respuesta que Dios ya nos ha dado. Incluso confiar en las respuestas previas de Dios, debemos estar abiertos a la revelación personal adicional. Después de todo, son pocos los destinos a los que se llega con un vuelo directo. Debemos reconocer que la revelación personal puede recibirse línea por línea y precepto por precepto, que la guía revelada puede ser progresiva y que con frecuencia lo es. Los elementos del marco de la revelación personal se sobreponen y se afirman mutuamente. Sin embargo, en ese marco, el Espíritu Santo puede revelar y revelará todo lo que necesitemos para remontar el vuelo y mantener el impulso en la senda de los convenios, para ser bendecidos con el poder de Jesucristo, a fin de llegar a ser lo que el Padre Celestial quiere que seamos. Los invito a tener la confianza de reclamar revelación personal para ustedes mismos, comprendiendo lo que Dios ha revelado, en sintonía con las Escrituras y los mandamientos que Él ha dado mediante sus profetas ya designados, y dentro de la esfera y el albedrío de ustedes. Sé que el Espíritu Santo puede mostrarles y les mostrará todas las cosas que deben hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: ¿por qué fue significativa la misión entre los lamanitas? Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 28, los versículos del 8 al 9, los cuales se leerán a continuación. Y ahora bien, he aquí, te digo que irás a los lamanitas y les predicarás mi evangelio. Y si reciben tus enseñanzas, harás establecer mi iglesia entre ellos. Y tendrás revelaciones, pero no las escribas, por vía de mandamiento. Y ahora bien, he aquí, te digo que no se ha revelado, ni sabe hombre alguno, dónde se edificará la ciudad de Sión, pero se revelará más adelante. He aquí, te digo que será en las fronteras, cerca de los lamanitas. Un propósito del Libro de Mormón es que los lamanitas lleguen al conocimiento de sus padres y sepan de las promesas del Señor. Eso era coherente con las promesas que el Señor hizo a muchos profetas del Libro de Mormón. Para leer acerca de estas promesas, a continuación se leerá en 1 Nefi, en el capítulo 13, los versículos del 34 al 41, que dicen lo siguiente. Y aconteció que el ángel del Señor me habló diciendo: He aquí, dice el Cordero de Dios, después que haya visitado al resto de la casa de Israel, y este resto del que hablo es la posteridad de tu padre. Por lo tanto, después que los haya visitado con juicio y los haya herido por la mano de los gentiles, y después que los gentiles tropiecen muchísimo a causa de las partes más claras y preciosas que fueron suprimidas del Evangelio del Cordero por esa abominable iglesia, que es la madre de las rameras, dice el Cordero, seré misericordioso con los gentiles en aquel día, de tal modo que haré llegar a ellos, por medio de mi propio poder, mucho de mi Evangelio que será claro y precioso,
dice el Cordero. Porque he aquí, dice el Cordero, yo mismo me manifestaré a los de tu posteridad, por lo que escribirán muchas cosas que yo les suministraré, las cuales serán claras y preciosas. Y después que tu posteridad sea destruida y degenere en la incredulidad, lo mismo que la de tus hermanos, he aquí, que estas cosas serán escondidas, a fin de que sean manifestadas a los gentiles por el don y el poder del Cordero. Y en ellas estará escrito mi evangelio, dice el Cordero, y mi roca y mi salvación. Y bienaventurados aquellos que procuren establecer a mi Sión en aquel día, porque tendrán el don y el poder del Espíritu Santo. Y si perseveran hasta el fin, serán enaltecidos en el último día, y se salvarán en el reino eterno del Cordero. Y los que publiquen la paz, sí, nuevas de gran gozo, cuán bellos serán sobre las montañas. Y aconteció que vi al resto de la posteridad de mis hermanos. Y también vi que el libro del Cordero de Dios, que había salido de la boca del judío, llegó de los gentiles al resto de la posteridad de mis hermanos. Y después que hubo llegado a ellos, vi otros libros que vinieron por el poder del Cordero, de los gentiles a ellos, para convencer a los gentiles y al resto de la posteridad de mis hermanos, y también a los judíos que se encontraban esparcidos sobre toda la superficie de la tierra, de que los escritos de los profetas y de los 12 apóstoles del Cordero son verdaderos. Y el ángel me habló diciendo: estos últimos anales que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros, los cuales son los de los 12 apóstoles del Cordero, y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado, y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos, que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre, y es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él, o no serán salvos. Y han de venir conforme a las palabras que serán establecidas por boca del Cordero, y las palabras del Cordero se darán a conocer en los anales de tu posteridad, como también en los anales de los 12 apóstoles del Cordero, por lo que los dos serán reunidos en uno solo, porque hay un Dios y un pastor sobre toda la tierra. Continuando con este análisis, ahora leeremos en Enós, capítulo 1, los versículos del 11 al 18, que dicen lo siguiente. Y después que yo, Enós, hube oído estas palabras, mi fe en el Señor empezó a ser inquebrantable. Y oré a Él con mucho y prolongado ahínco por mis hermanos, los lamanitas. Y aconteció que después que hube orado y me hube afanado con toda diligencia, me dijo el Señor: por tu fe te concederé conforme a tus deseos. Y ahora bien, he aquí, este era el deseo que anhelaba de Él, que si acaso mi pueblo, el pueblo nefita, cayera en transgresión, y fuera de algún modo destruido, y los lamanitas no lo fueran, que el Señor Dios preservara una historia de mi pueblo, los nefitas, aun cuando fuera por el poder de su santo brazo, para que algún día futuro fuera llevada a los lamanitas, para que tal vez fueran conducidos a la salvación. Porque por ahora nuestros esfuerzos para restaurarlos a la verdadera fe han sido en vano. Y juraron en su ira que, de ser posible, destruirían nuestros anales junto con nosotros, y también todas las tradiciones de nuestros padres. Por tanto, sabiendo yo que el Señor Dios podía preservar nuestros anales, le suplicaba continuamente, pues Él me había dicho: cualquier cosa que pidas con fe, creyendo que recibirás en el nombre de Cristo, la obtendrás. Y yo tenía fe,
y le imploré al Señor que preservara los anales, e hizo convenio conmigo de que los haría llegar a los lamanitas en el propio y debido tiempo de él. Y yo, Enós, sabía que se haría según el convenio que él había hecho. Por tanto, mi alma quedó tranquila. Y me dijo el Señor: tus padres también me han solicitado esto, y les será concedido según su fe, porque su fe fue semejante a la tuya. Para continuar con este análisis, a continuación se leerá en el Amán, capítulo 15, los versículos del 12 al 13, que dice lo siguiente. Sí, os digo que en los postreros tiempos se han extendido las promesas del Señor a nuestros hermanos los lamanitas, y a pesar de las muchas aflicciones que experimentarán, y no obstante que serán echados de un lado al otro sobre la superficie de la tierra, y serán perseguidos y heridos y dispersados, sin tener lugar donde refugiarse, el Señor será misericordioso con ellos. Y esto de acuerdo con la profecía de que serán traídos otra vez al conocimiento verdadero, que es el conocimiento de su Redentor y de su gran y verdadero pastor, y serán contados entre sus ovejas. Los primeros miembros de la Iglesia consideraban que los indígenas estadounidenses eran descendientes del pueblo del Libro de Mormón. La postura oficial de la Iglesia en la actualidad es que los lamanitas se hallan entre los antecesores de los indios de las Américas. Si usted desea leer más en cuanto a la misión de Oliver a los indígenas estadounidenses cercanos, se recomienda estudiar el artículo Una misión a los lamanitas, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Una misión a los lamanitas, por Richard Dilworth Rost. En una revelación que se dio antes de que el Libro de Mormón se tradujera en su totalidad, el Señor dijo que las planchas fueron preservadas para que los lamanitas lleguen al conocimiento de sus padres, y sepan de las promesas del Señor, y crean en el Evangelio y tengan confianza en los méritos de Jesucristo. Así se lee en la sección 3 de Doctrina y Convenios, los versículos 19 y 20. Por ser el escriba principal del Libro de Mormón, Oliver Cowdery sabía que el libro había sido escrito principalmente a los lamanitas, que eran el resto de la casa de Israel. Por tanto, fue apropiado que en septiembre de 1830, 6 meses después de la publicación del Libro de Mormón, Oliver Cowdery fuera la primera persona que recibiera instrucción, por revelación, de ir a los lamanitas para predicarles el Evangelio. Otros de los primeros conversos también expresaron un gran deseo con respecto a los restos de la casa de José, es decir, los lamanitas que residían en el oeste, sabiendo que los propósitos de Dios eran grandiosos para este pueblo. En respuesta a esos deseos, José Smith recibió otra revelación, en la que Peter Whitmer, hijo, era llamado a acompañar a su cuñado, Oliver Cowdery. El Señor le mandó: abre tu boca para declarar mi evangelio, y da oído a las palabras y al consejo que te dé tu hermano, a quien se ha dado poder para edificar mi iglesia entre los lamanitas. Así se lee en la sección 30 de Doctrina y Convenios, los versículos 5 y 6. El mes siguiente, en octubre de 1830, Parley P. Pratt y Siba Peterson también fueron llamados a ir al desierto entre los lamanitas. Para ayudarlos en esa difícil tarea, el Señor prometió que iría con ellos y estaría entre ellos. Debido a que en mayo de 1830 se aprobó el acta de remoción de los indios, el nuevo territorio para reubicar a los nativos sería lo que actualmente se conoce como los estados de Kansas y Oklahoma. Por lo tanto, esos misioneros a los lamanitas planeaban ir hacia el oeste, desde Independence, Missouri, a lo que se conocía como el territorio indio. Antes de salir a la misión, Oliver Cowdery firmó un convenio para andar humildemente delante de Dios y llevar a cabo
esa gloriosa obra según Él se lo indique, por medio del Espíritu Santo. Del mismo modo, los 3 compañeros firmaron un convenio de que ayudarían a Oliver Cowdery fielmente en la causa. Cuando partieron, llevaban consigo muchos ejemplares del Libro de Mormón para distribuirlos entre sus oyentes. En su autobiografía, Parley P. Pratt escribió que mientras estaban todavía en Nueva York, los 4 misioneros visitaron una nación india, Seneca, en Búfalo, o cerca de ahí, y pasaron parte de un día con ellos, instruyéndolos en el conocimiento de los anales de sus antepasados. En retrospectiva, el mayor impacto de su misión se produjo a medio camino de su travesía. Pratt relata que siguieron su viaje hasta que se detuvieron en Mentor, Ohio, para visitar a Sidney Rigdon, su antiguo amigo y maestro en la Sociedad de Bautistas Reformados. Le obsequiaron un ejemplar del Libro de Mormón, el cual prometió leer, y luego enseñaron el Evangelio restaurado en muchos hogares de la región. Lo que resultó de ello fue que por fin el señor Rigdon y muchos otros se acercaron y los bautizaron, y recibieron el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Pratt cuenta que las noticias del descubrimiento del Libro de Mormón y los maravillosos acontecimientos relacionados con ello crearon un interés y entusiasmo general en Kirtland y en toda la región circunvecina. La gente se agolpaba hacia nosotros de día y de noche, así dijo, al grado de que no teníamos tiempo para descansar, ni para atender nuestros asuntos personales. Se celebraban reuniones en diferentes vecindarios, y las multitudes se juntaban para solicitar nuestra asistencia. En 2 o 3 semanas, tras llegar al vecindario con las noticias, habíamos bautizado a 127 almas. Entre aquellos a quienes dieron a conocer el Evangelio se encontraba Isaac Morley, John Murdoch, Lyman White y Edward Partridge. Ese éxito inesperado en Kirtland tuvo enormes consecuencias para el futuro de la iglesia. Kirtland pronto se convirtió en un lugar de congregación importante para los primeros miembros de la iglesia, y más tarde sería el sitio del primer templo de la iglesia. De la cosecha de conversos de Kirtland también surgieron muchos de los primeros líderes de la iglesia. Entre ellos se destacaba, por supuesto, Rigdon mismo, quien más tarde serviría como consejero de José Smith. Un nuevo converso de la región de Kirtland, Frederick G. Williams, se unió a los 4 misioneros en su trayecto. Si bien su propósito principal era predicar a las tribus indígenas, Cowdery y sus compañeros misioneros continuaron enseñando a otras personas que conocieron a lo largo del camino. Entre esos primeros encuentros estaba la reunión con la comunidad de los Tembladores de North Union, Ohio. Un segundo encuentro con los Tembladores ocurrió en Union Village, a varios kilómetros al norte de Cincinnati. En cada caso, los misioneros dejaron a los Tembladores ejemplares del Libro de Mormón, aunque ese método al parecer tuvo poco éxito. Richard McNemar, un residente de Union Village, leyó uno de los libros y afirmó: «Sea cual fuera el beneficio que los indios puedan tener de este Libro de Mormón, lo cierto es que nosotros no podemos obtener ninguno». Su viaje a finales de diciembre y durante el mes de enero fue difícil, debido a lo que se ha llamado el invierno de la nieve profunda. Parley P. Pratt describió que los misioneros tuvieron que detenerse varios días en Illinois, debido a las prolongadas tormentas, durante las cuales la nieve que cayó en algunos lugares fue de cerca de 1 metro de profundidad. Habiéndose frustrado sus planes originales por el hielo en el río, renovaron su trayecto a pie, viajando, como Pratt escribió, 500 kilómetros en medio de extensas praderas y a través de zonas nevadas impenetrables, sin caminos transitados, con una casa aquí y otra allá, y el inhóspito viento del noroeste, soplando siempre en su rostro, de manera tan intensa que casi les arrancaba la piel de la cara. Dice él: después de mucha fatiga y algún sufrimiento, todos llegamos a Independence, en el condado de Jackson, en los extremos de las fronteras occidentales de Missouri y los Estados Unidos. Una vez que el grupo llegó a Independence, Peter Whitmer, hijo,
y Siva Peterson permanecieron allí para ganar dinero, mientras Oliver Cowdery, Parley P. Pratt y Frederick G. Williams iban al territorio indio. Primeramente predicaron a los Shawnees y luego Delawares. Hablando por medio de un intérprete, Oliver Cowdery compartió el mensaje básico del Libro de Mormón. Parte de su mensaje, según lo registró Parley P. Pratt, fue que el Señor mandó a Mormón y a Moroni, sus últimos hombres sabios y profetas, que ocultaran el libro en la tierra, a fin de que se mantuviera resguardado, y luego lo encontraran, y fuese dado a conocer en los últimos días a los caras pálidas que poseerían la tierra, que otra vez lo darían a conocer al hombre rojo, con el fin de restaurarlos al conocimiento de la voluntad del Gran Espíritu y a su favor. Los indios de Delaware eran receptivos, y el jefe pidió que los misioneros regresaran en la primavera, cuando ustedes nos leerán y nos enseñarán más sobre el libro de nuestros padres y de la voluntad del Gran Espíritu. Sin embargo, a causa de una orden de un agente federal, los misioneros fueron expulsados del territorio indio. Al no poder obtener autorización de William Clark, el superintendente de asuntos indígenas de la región, a los misioneros ya no se les permitió hacer proselitismo en el territorio indio. A pesar de haber terminado así la misión lamanita, esta había servido para trazar el curso que seguiría la iglesia naciente durante la siguiente década. Los misioneros habían establecido la iglesia en la región de Kirtland y prepararon el camino para que José Smith fuera a Ohio a principios de 1831, y luego se pidió a los santos del este que también se trasladaran allá. Más adelante, en 1831, José mismo viajó al condado de Jackson, donde señaló la ubicación de la Nueva Jerusalén, y el 3 de agosto de 1831, cerca del Tribunal de Independence, puso la piedra angular del templo. Fin del artículo. Ahora medite a continuación. ¿Qué le enseña esta misión a los lamanitas en cuanto al Señor y a su obra? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 13. Doctrina y Convenios, secciones 27 y 28. Lección asignada del 24 al 30 de marzo de 2025, titulado Es preciso que todas las cosas se hagan con orden.